En el caso Luis Rubiales, su tío, ex jefe de gabinete, ha decidido tirar de la manta y contar un sinfín de episodios que no dejan en buen lugar al presidente suspendido. Vamos a conectar en directo con nuestro compañero Jesús Albarracín. Jesús. Así es, Juan Rubiales, nombre propio del día, el tío de Luis Rubiales, como decías, Marc, el que fuera también su jefe de gabinete, ha hablado sin tapujos en varios medios de comunicación, ha hablado de una actitud altiva y casi chulesca, se podría llegar a decir, de su sobrino, quien era hasta hace muy poco presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Habla de varios casos, habla de esa actitud machista, habla de la polémica con Jenny Hermoso y habla incluso de corrupción entre particulares. Lo escuchamos en la emisora COPE. No, el resto de Rubiales estamos posicionados lógicamente en este caso con la defensa de Jenny y fundamentalmente porque creo que le ha hecho mucho daño a mucha gente. Es una persona con una autoestima muy elevada, es un hombre muy engreído, y entonces yo sabía que al final se iba a llevar un buen trompazo. Hablé con el fiscal, le conté, denuncié el tema de la investigación que se le hizo a David Zaganzo, conté el tema del viaje a Nueva York, hablando del tema de Salobreña, el fiscal me dijo, le dije, yo no tengo pruebas, y me dijo, no se preocupe. En estos términos hablaba Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales, el presidente de la Federación, suspendido por la FIFA. Mar Mas, presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, buenas tardes. Has escuchado como todas esas calificaciones por parte del tío de Luis Rubiales como persona soberbia, prepotente, machista. ¿Qué te parece? No sé, ¿alguien sabe dónde está Rubiales? Quiero decir, todos ya sabíamos cómo era Rubiales y sigue demostrando esa actitud de ni tan siquiera presentar su dimisión cuando se la han pedido, cuando le ha pedido la Federación de Fútbol que presente su dimisión. ¿Dónde está Rubiales? ¿Dónde está? Bueno, por lo que sabemos está en Motril. Al menos ayer por la noche, que fue a buscar a su madre al hospital. Bien, Mar, lo último. La vemos indignada, ¿eh? Sí, Mar, notamos, mira que hemos hablado varios días contigo, te notamos con un tono de cierta indignación. ¿Se te está haciendo larga la decisión del TAT? ¿Pero cómo no vamos a estar indignadas? Bueno, el TAT acaban de publicar que todavía no han nombrado a su último... a la última persona, y el TAT, por mucho que digan que es un tribunal responde cuando hay jueces independientes, y lo que estamos viendo y lo que llevamos viendo durante muchísimos años es que el TAT, todas las denuncias que han llegado ahí, todas las denuncias que el Consejo Superior de Deportes tenía que haber elevado al TAT y haber producido sanciones, me gustaría ver esas sanciones del TAT, porque hemos puesto, ya te digo, muchísimas. A fecha de hoy nos encontramos que el otro día el presidente del Consejo Superior de Deportes empezaba a tirar balones fuera en esa rueda de prensa, luego el ministro Miquel Iceta empezaba a nombrar una serie de artículos que nos dejaba muy descolocadas y claro, es que no tenemos reglamentación de esa ley que tenía que estar hecha en junio y no tenemos reglamentación de la ley. Todos los artículos que Iceta se refería era una ley de 1990, que os recuerdo que es la ley que nos está gobernando ahora mismo, porque ahora mismo no podemos utilizar la nueva ley. Esto, volvemos, sigue siendo un despropósito. ¿Cómo quieres que esté? ¿Indignada? Pues claro que estamos indignadas. Mar Mas, ¿me vas a permitir? Tenemos a nuestra compañera Ketty Garat, que te quiere hacer una pregunta. Ketty. Sí, Mar, lo digo porque yo estuve en esa rueda de prensa del ministro Iceta en el Consejo de Ministros. Los artículos a los que se refiere el ministro de Cultura y Deportes sí son de la ley actual de deportes. Se refiere concretamente al artículo 62.2.c, que es en el que se explica que no se puede suspender cautelarmente a Rubiales si no se incoa un expediente por parte del Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD. Otra cosa es el régimen sancionador, que es verdad que el Gobierno parece que ha cometido el mismo error que cometió, por ejemplo, con la ley del sí es sí. Es decir, que no ha desarrollado un reglamento que a día de hoy se tiene que centrar o tiene que recurrir al reglamento de la anterior ley, la de 1992. Pero la articulación o los artículos que citó el ministro sí son de la actual normativa. Yo, de verdad que sí, que hay muchos artículos que citó, pero hay otros que citó, de verdad que estábamos aquí con las abogadas viéndolo y no eran. ¿Por qué?
porque es cierto, tienes toda la razón, que el problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos esa reglamentación hecha cuando por ley tenían que haberla hecho hace 6 meses. En junio tenía que estar hecha esta ley, que ya te digo, llega tarde, llega con 30 años tarde y por supuesto llega con muchas carencias donde realmente esté apostando por una igualdad real y efectiva de las mujeres en el deporte. Es cierto, pero también, si quieres, luego te paso todos los artículos, porque tengo aquí la lista, donde están llamando a los artículos de la ley de 1990. ¿Por qué no vamos a poder utilizar la ley que tenemos? Porque el Consejo Superior de Deportes no la ha reglamentado. Mar Mas, presidenta de la Asociación para las Mujeres en el Deporte Profesional, gracias por atendernos en directo. Por cierto, recuerdo el otro día que tuviste que guardar esa botella de cava. ¿Crees que finalmente la podrás descorchar? Bueno, por supuesto que la vamos a descorchar y es más, tal y como estamos, la propuesta que estamos haciendo tanto a los partidos políticos como a las federaciones, como que lo hemos hecho durante el trabajo de la ley del deporte, era presidencias bicéfalas y queremos una federación propia ya. Tenemos el suficiente número de licencias para tener una federación propia y la queremos ya. Gracias, Mar, como siempre, por atendernos en directo. David. Gracias a vosotros. El Gobierno lo explicó el otro día bastante bien el ministro Ketty, yo también estaba en esa rueda de prensa, y dijo que quiere andar con pies de plomo, que no quiere poder incurrir en cualquier defecto de forma, actuar de forma precipitada y que al final... Claro, esto de al traste con las maniobras que se están haciendo o con cómo se está trabajando para sacar pronto a Luis Rubiales de la circulación. Vamos, por lo menos quedarlo inhabilitado hasta que el proceso termine y se sepa si al final el TAD actúa contra él o no. A mí me parece muy bien que entonces yo creo que está bien hecho. Sí, me parece muy bien que vayan con pies de plomo, que respeten los procedimientos, que no facilite la posibilidad de que Rubiales pueda anular por algún defecto de forma en el procedimiento el resultado final, pero es que sinceramente es que es el mundo del fútbol el que tiene que hacer esto, no es el gobierno. Claro. Pero estamos hablando de un mundo del fútbol que es que, que no lo va a hacer. A eso voy. Es que abramos un poco más el foco. A Rubiales ya le hemos dado por arriba, por debajo, por encima, queda poco ya por donde darle. Sinceramente, no creo que aporte mucho más. Abramos el foco, porque hay muchos Rubiales en este momento en la Federación Española de Fútbol, en todos los estamentos y en todo el mundo del fútbol. Y la cuestión clave aquí es cómo que tengamos que estar esperando a que sea el gobierno el que eche a este señor. No, pero es que y la que ley no sea el propio que no sea el propio del mundo del fútbol. No, pero lo estábamos diciendo antes, que el mundo del fútbol dices... ha evolucionado bastante en estos últimos años, pero todavía queda mucho. Bueno, este cambio no se puede... Pero es que, por eso digo, pero no se puede... No ha evolucionado nada. Pero es que empezando por Algo se ha cuántos jugadores profesionalizado, profesionales algo sí. hemos visto salir a apoyar a Jenny Hermoso. Los podemos contar con los dedos de las manos. Más. Apoyar por Twitter alguno, pero de manera presencial delante de una cámara. Y cuando, sí, Borja, y cuando es el único. El único que y es una rara avis. ¿Cuántos han salido a decir no, este señor no es el adecuado? Me gustaría decir una cosa. No está bien lo que ha hecho y no está bien lo que ha hecho antes. Y otra cosa que me gustaría aclarar, él acumula 4 denuncias en la Fiscalía y una de ellas es por exhibición delante de menor, por ese gesto totalmente fuera de lugar, indecoroso, que hizo delante de la infanta en representación, un hombre que representa al fútbol pero español. Es el mundo del fútbol es decir, bueno, pues entonces por eso se tienen que hacer un examen de conciencia la presión a Pedro profundo, Sánchez viene realmente. de dentro, que es que el gobierno debería hacérselo mirar, porque en esa rueda de prensa IZ quien se dirigía principalmente era la socia de gobierno de Pedro Sánchez, era Yolanda Díaz, que había dicho solo unas horas antes que el gobierno estaba actuando con demasiada lentitud y que hasta la FIFA se había adelantado en suspender a Rubiales durante varios meses. Era un mensaje sobre todo interno, más que externo, porque como digo, aquí lo fácil es decir... Que se lo saquen con los pies por delante de un día para otro. Bueno, pero no, perdón, es que vivimos en un Estado de Derecho. Totalmente. Y eso es para todos. Totalmente. Y es para Luis Rubiales y es para... Pero lo que dice Antonio es verdad, dinamitar unos comportamientos tan crónicos y que vienen de tan lejos y tan atávicos, si me lo permitís, es muy difícil, pero es necesario a la vez. Pero que aquí se puede sacar de la noche a la mañana un presidente de una federación que es una entidad privada.
Hombre, hay que tener un poquito de rigor, Y sobre que todo estamos lo hablando que- de la vicepresidenta segunda. Y lo que no puede ser es que la política se pone de perfil cuando le da la gana y no se pone, se erige en guardianes de las esencias cuando considera que no le afecta en carne propia. Porque quiero recordar cómo blindaron muchos o cómo callaron muchos los errores del sí es sí, y cuando pedían dimisiones sobre la ministra de Igualdad, como muchos de los que ahora se erigen en guardianes de las esencias y líderes de la pureza estaban callados, obviando o criticando solo en privado, pero no en público, los errores que se habían cometido por parte del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de ¿Te refieres a la ministra de Igualdad que ya no va a ser ministra y que ya no va a ser diputada? No, y me que refiero, fue en la lista me refiero de por Podemos? ejemplo, a Yolanda Díaz, No, que en no, ese momento le pregunto, escuchábamos mucho siempre menos de lo que le es que estamos nadie dimitió escuchando, por la ley de de lo solo que le sí, estamos sí. escuchando recientemente para pedir las dimisiones, No, yo cuando no son de simplemente pongo políticos, el sino foco en una de cuestión responsables que si- de una Federación en Española esta cosa de de Fútbol. tú Claro, empiezas muy hablando de fácil. Rubiales y acabamos hablando del gobierno y de la crisis del gobierno. No, yo y de la ley de reclamo solo al sí, gobierno que sí. tenga la misma coherencia Sí, una de para las hablar de cosas temas que más se políticos repite, bueno, pero futbolistas. voy a la coherencia. Una de las cosas que más se repiten es, bueno, Rubiales tiene que dimitir por esto, pero nadie dimitió por la ley de solo sí. Simplemente quiero recordar que la ministra responsable de esta ley Pero no dimitió. no estuvo en las listas. pero y no es dimitió. diputada. Es que Rubiales tampoco va a estar. Luis Rubiales, vamos a conocer la situación actual. 17 denuncias. Ahora mismo analiza ese Tribunal Administrativo del Deporte en contra de Luis Rubiales, un TAD que tiene que dar su veredicto. Un trabajo que podría demorarse. ¿Por qué, Jesús Albarracín? Pues tenemos que poner un nombre y un apellido y es el de Jaime Caravaca. ¿Y quién es Jaime Caravaca? Pues uno de los 7 integrantes del Tribunal Administrativo del Deporte, una de las 7 personas que se tienen que encargar de tomar una decisión de cara al futuro de Luis Rubiales, pero que es el sobrino de uno de los abogados que representa al que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Por ese motivo, la AFE ha pedido su inhabilitación para que no participe en esa última decisión del TAD. Y además, en las últimas horas en las que todavía se sigue recabando información por parte del Consejo Superior de Deportes para saber si la falta de Luis Rubiales podría ser considerada como grave o muy grave, con esa horquilla de hasta de 2 a 15 años de inhabilitación. Una mañana en la que también conocíamos un comunicado, un tuit del presidente de la Liga, Javier Tebas, defendiendo en todo momento a las jugadoras de la selección española y hablando incluso de una actitud mafiosa por parte de Luis Rubiales. Misma línea que la de Juan Rubiales, el tío del que fuera presidente de la Federación, que hablaba de corrupción entre particulares. Lo escuchamos. Pues el dinero, fundamentalmente el dinero, el abrir fronteras. Él se sintió muy cómodo hablando con los responsables políticos de Arabia, contraviniendo todos los códigos éticos y todos los códigos de comportamiento de la Real Federación Española de Fútbol, probablemente de la Ley de Deporte, donde se especifica de manera clara que no se puede pedir, exigir, dar comisiones. Sin embargo, en ese contrato se condiciona todo a que Piqué cobre. Juan Rubiales, que decía en esa entrevista que gran parte de la familia Rubiales está con Jenny. No es el caso de la madre de Ángeles Béjar, ya saben, ha estado en huelga de hambre más de 2 días. La madre ha puesto fin a esa huelga de hambre, inició hace 2 días para pedir respeto para su hijo. Ya saben, cesado, suspendido temporalmente y suspendido también de empleo y sueldo. Anoche, precisamente, el propio Luis Rubiales acompañaba en la salida de su madre del hospital en motel. Ha tenido una crisis, ha empeorado y entonces lo han tenido que llevar de urgencia al hospital. Entonces aquí ya no está, se ha tenido que ir al hospital porque estaba la mujer ya pues cansada y con muchos problemas ya, no solamente a nivel anímico y demás. Angustia, estaba mareada, decía que notaba algo raro, palpitar y eso, y entonces pues se ha decidido que se la lleven. Bueno, y lo más llamativo de todo es que fue su propio hijo, Luis Rubiales, quien fue a buscar a su madre a ese hospital.